Entonces dijimos que el Jueves Santo, si tenemos en mente ahora el cuadro bíblico, la escena bíblica de la Pasión del Señor, podríamos decir que el Jueves Santo hemos acompañado a Jesús en la última cena, cuando Jesús le da un sentido nuevo a la Pascua judía, que estaba celebrando él la Pascua judía con sus discípulos, y le da un sentido nuevo cuando añade con el pan y el vino: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en conmemoración mía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros acompañamos a Jesús con esa última cena, donde se instituye la Eucaristía, y después salimos con los discípulos y con Jesús, acompañando a Jesús al Huerto de los Olivos. Y ahí es donde tradicionalmente en las iglesias teníamos la famosa hora santa, ¿vale? Que era un ratito de adoración, de silencio, de acompañar a Jesús en ese trago amargo del Huerto de los Olivos, ¿no? Donde él se llevó a 3, Pedro, Santiago y Juan, para que estuvieran de una manera más íntima con él, y luego los encontró dormidos, ¿os acordáis, no? Bien, pues nosotros, digamos que en el Jueves Santo hacemos ese itinerario, ¿no? La última cena, de ahí nos vamos al Huerto de los Olivos, rezamos con Jesús, lo que nosotros decimos la hora santa, hasta que llegan Judas con los soldados, y entonces lo capturan y se lo llevan, ¿de acuerdo? Entonces es cuando viene toda esa noche larga de tortura, de interrogación, de tal, de Jesús, ¿de acuerdo? Muy bien, litúrgicamente es muy bonito también recordar, así lo visualizáis, ¿no?, de otras Pascuas, que el Jueves Santo, cuando acaba la Eucaristía, no se dice podéis ir en paz, no se dice, y lo que ocurre es que directamente, después de dar la comunión, se deja, digamos, el copón más grande que se tenga, si se puede, ¿no?, se deja en el altar, porque inmediatamente después de dar la comunión hacemos la reserva de la Eucaristía en lo que llamamos el monumento, ¿no? Un lugar preferiblemente diferente del sagrario, puede ser que en alguna iglesia no haya otra opción, pero sí puede ser en un lugar diferente del sagrario, y se suele hacer una pequeña procesión con el Santísimo llevándolo hacia el monumento. Y ahí va a estar el Señor toda la tarde del jueves, tarde-noche del jueves, toda la mañana del viernes hasta el mediodía, ¿de acuerdo? Porque después es cuando nosotros vamos a adentrarnos ya propiamente en esta celebración litúrgica llamada la Pasión del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué hacer el viernes por la mañana? Sabiendo que han capturado al Señor, que lo tienen enjuiciado, etcétera, 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 pues quizá es muy buen momento para meditar un poquito sobre esos sufrimientos de nuestro Señor, ¿no? Acompañar a Jesús en su agonía, acompañar a Jesús que está siendo interrogado injustamente, que está siendo torturado injustamente, etcétera, ¿no? Torturado siempre es injustamente, pero bueno, me refiero que acompañar a Jesús, y en la meditación quizás eso lo haremos el Viernes Santo por la mañana, ya os diré la hora, probablemente a las 12, pero quizás será muy bueno unir esa meditación con la realidad que estamos viviendo nosotros día a día en este mundo, donde todavía hoy hay tantas personas que siguen como Jesús, siendo torturadas, siendo maltratadas, siendo detenidas injustamente, sometidas totalmente pues eso, a calumnias, a ofensas, a daños varios, ¿no? Entonces, todo lo que sea acompañar a Jesús en eso, y a la vez ir pensando en la realidad de nuestro mundo y de tantos sufrientes, ¿no?, tantas personas que siguen sufriendo lo que sufrió Jesús, pues eso nos hará bien, ¿no? También para crecer un poquito en empatía y en compromiso, en solidaridad y en oración por todos ellos. Muy bien, entonces ya nos adentraríamos propiamente en la celebración del viernes, lo que llamamos la Pasión del Señor. Hay mucha gente que tenía la costumbre de visitar los monumentos de su ciudad, de las distintas iglesias, ¿no? Eso ya este año no lo vamos a poder hacer físicamente. Quizás sí que lo vamos a poder hacer, que es lo que yo os invité a hacer virtualmente, un pequeño altarito donde pudiéramos poner como un pequeño monumento, aunque no esté el Santísimo, pero sí como ese pequeño espacio donde pueda estar, por ejemplo, la cruz,
porque va a ser lo que vamos a adorar durante esa tarde de viernes, ¿no? Vamos a adorar a la cruz. Y de hecho, ahora vamos a hablar de lo que ocurre en esa pasión del Señor, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, llegados ya a la celebración, podríamos decir que el viernes tiene dos grandes momentos: la celebración litúrgica de la pasión del Señor y el Vía Crucis. En muchos lugares se hacía el Vía Crucis por la mañana y luego se hacía la pasión del Señor por la tarde, pero en la mayoría de lugares se hace la pasión del Señor e inmediatamente después se hacía el Vía Crucis. Nosotros, por ejemplo, lo hacíamos así, ¿no? De hecho, desde Roma lo harán así. Es decir, si no me equivoco, a las 6 tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor y a las 9 el Vía Crucis, si no me equivoco. Muy bien, vamos propiamente a la celebración de la Pasión del Señor. Es una celebración muy sencilla. Es importante darnos cuenta que el Viernes Santo viene a ser el único día del año que no se celebra la Eucaristía. Por eso, el Jueves Santo hemos tenido que reservar la Eucaristía suficiente para que el Viernes Santo la gente pudiera, voy a apagar esto que no lo tenía apagado, para que el pueblo pudiera comulgar el Viernes Santo, ¿no? Entonces, el Viernes Santo es el único día del año que no hay Eucaristía en ningún lugar del mundo. Es el día en el que acompañamos a Cristo crucificado y a su muerte, ¿de acuerdo? Por eso, en la celebración de la Pasión del Señor, podríamos decir que hay 4 grandes partes. Una primera parte es la liturgia de la palabra, que este año, la liturgia de la palabra, vamos a leer la lectura del profeta Isaías, capítulo 52, que es ese capítulo, bueno, es del capítulo 52 al 53 prácticamente, donde aparece el siervo de Yahvé. La identificación que estamos haciendo ya este lunes, martes y miércoles también de esta Semana Santa, la identificación que hacemos los cristianos del siervo de Yahvé que hablaba Isaías en el Antiguo Testamento, lo vemos como prefigura, como imagen profética de Jesús. De hecho, fijaros cómo empezará esa primera lectura el Viernes Santo. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. Y así puede ir siguiendo todo el texto ¿no? Incluso llega un momento en que dice, él, el siervo de Yahvé, para nosotros evidentemente era una imagen profética de Cristo, él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios, humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja ante el esquilador. Enmudecía, no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Esta expresión, mi siervo justificará a muchos, es lo que en la plegaria eucarística, el cambio que ha habido ahora últimamente, hace poco tiempo, con el retorno a la traducción oficial de la Iglesia, que está en latín, donde se dice pro multis
pro multis, no pro omnibus, me parece que se diría en latín, sino pro multis. Ese pro multis hace referencia a Isaías 52, 53, cuando dice 52, cuando dice eso: mi siervo justificará a muchos, pro multis, por muchos. Y ahí entra todo un debate en algunas personas. Hay gente que dice, pero entonces Jesús no murió por todos. Sí, la intención de Dios obviamente es salvar a toda la humanidad, pero lo hemos dicho en alguna ocasión, Dios siempre respeta la libertad del ser humano para dejarse salvar o no. Por eso dice, murió y justificará a muchos, no a todos, porque habrá quien no querrá ser justificado, habrá quien no aceptará esa entrega de Dios por él, por ella. Entonces, Dios no te va a obligar a salvarte, no. Te va a invitar a aceptarla en su corazón, pero tú eres libre de decir sí o de decir no. Y esto es lo que hablábamos en la semana pasada, cuando explicábamos, por ejemplo, los novísimos, que se llaman, que era todo el tema del cielo, de la muerte, del infierno, etcétera, del purgatorio, y decíamos cómo en una catequesis de San Juan Pablo II llegó a explicar esto, llegó a decir que el infierno no era un lugar propiamente, sino un estado del alma en el que uno mismo rechazaba a Dios. No era tanto un juicio externo de un Dios juez implacable que te va a leer la cartilla, sino que era un juicio interno, es decir, era yo mismo, con mis decisiones vitales, el que me condeno o me salvo, porque la voluntad de Dios siempre es la salvación, ¿no? Lo dice la Escritura continuamente. Mi Padre lo que quiere es que se salven todos. Yo he venido para salvar a los pecadores, dice Jesús, ¿no? Es decir, la voluntad de Dios no es la de al malo leña y al bueno premio. Esa no es la mentalidad de Dios. La mentalidad de Dios se parece a la mentalidad, y muy por encima, claro, pero es para entenderlo, a la mentalidad de ese padre, esa madre que tiene dos hijos, uno que es muy bueno, y otro que es un tarambana, decimos en Cataluña, ¿no? Un cabeza loca, ¿no? Los padres aman a sus hijos igual. Sí que es verdad que uno le dará más alegrías y otro le dará más dolores de cabeza, pero si pudieran decidir los padres si querrían salvar la vida de sus dos hijos, yo estoy seguro que los padres, que sean sanos, claro, querrían salvar la vida de los dos, del bueno y del travieso. Pues cuánto más Dios, que solo es amor, porque en nosotros existe la herida del pecado, que nos hace a veces tomar decisiones erróneas, pero en Dios no existe la herida del pecado, con lo cual Dios, que es amor, primera carta de Juan capítulo 4, versículo 8, dice: Dios es amor y quien ama permanece en Dios y Dios en él. Si Dios es amor y solo amor, si Dios es misericordia y solo misericordia, si Dios es compasión y solo compasión, ¿cómo no va a estar en su deseo salvar a todos? Ahora bien, volvemos a repetir, justificará a muchos porque no todos querrán dejarse ser salvados, como un dato curioso, interesante. De manera que cuando en la Eucaristía escuchemos que esta es la sangre de mi alianza, sangre derramada por vosotros y por muchos, hace referencia a Isaías 52, ¿vale? Muy bien. Leyendo esta primera lectura de Isaías, percibimos claramente ya cómo el Viernes Santo nos adentra en esa espiritualidad de contemplar el dolor, el sufrimiento del justo. Viendo el dolor y el sufrimiento del justo en la figura de Jesús, se nos quiere despertar también un corazón mucho más sensible al sufrimiento de tantos hermanos y hermanas nuestros que también sufren injustamente. Sufren por la violencia, por la guerra, por el terrorismo, por la injusticia, por el hambre, por la pobreza, por la falta de recursos, etcétera, 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 ¿no? Por el maltrato, por los abusos, por tantos y tantos daños que el ser humano causa a sus hermanos y hermanas, directa o indirectamente, ¿no? Bueno, pues el Viernes Santo es un día muy adecuado para profundizar yo también en esa reflexión, ¿no? De darme cuenta de cómo el cristiano tiene que estar en el mundo, transformando el mundo, haciéndolo más justo, más fraterno, más parecido al reino de los cielos, ¿no? Y ahí está nuestra tarea. Los cristianos no hemos de encerrarnos en una burbuja de bienestar y decir, bueno, yo he conocido a Cristo, yo me quedo aquí con mi Señor y yo y mi Señor. No. La política del cristiano, bueno,
La misión del cristiano es la de transformar este mundo con estructuras injustas, hacerlo un mundo mucho más fraterno, mucho más justo, ¿no? Por eso muere Jesús, para darnos ya también esas pistas necesarias, ese GPS que necesitábamos para saber cómo orientar nuestra vida, cómo, siendo discípulos de Jesús, continuando la misión de Jesús, siguiendo sus huellas, sus pasos, ¿no? Bien, pues esta primera lectura del Viernes Santo de Isaías, el siervo de Yahvé, el siervo sufriente, nos invitará a reflexionar sobre eso, ¿vale? Luego leeremos el Salmo, que es el Salmo 30, donde responderemos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, donde se nos invita también a orar con este Salmo 30, poniéndonos también en el lugar de un Jesús que entrega su vida voluntariamente al Padre para la salvación de todos nosotros. Por eso diremos, por ejemplo, entre otras cosas: a ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, a tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Es muy interesante darnos cuenta cómo en las Escrituras se ponen en labios de Jesús salmos en el momento del sufrimiento, Fijaros, hay un momento en el que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, pues Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un texto bíblico del Salmo 22, que os lo voy a leer inmediatamente, porque yo voy más rápido buscándolo en mi Biblia, la Biblia que tengo en mi móvil. Salmo 22 dice, versículo 2, pero mira cómo empieza el Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche y no hay silencio para mí. Mas tú eres el santo que moras en las laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. En ti esperaron, a ti clamaron y salieron salvos. En ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Pero fijaros, esas palabras de Jesús, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una referencia al Salmo 22, versículo 2, ¿vale? Es decir, que el evangelista pone en labios de Jesús una oración que se identifica con la oración del siervo sufriente, del justo que sufre el maltrato de los injustos y que da la vida así, ¿no? Pues del mismo modo, el Salmo 30 pone en labios de Jesús esa frase final, cuando Jesús ya expira y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una referencia al Salmo 30. Y nosotros la estaremos rezando juntos. Acordaros siempre que en liturgia y en la Eucaristía sobre todo, el Salmo es respuesta a la primera lectura. Es decir, leemos la primera lectura y la Iglesia hace suyo un salmo para responder a esa lectura, ¿no? Entonces, ¿cuál era la primera lectura que hemos escuchado? Isaías 52, donde hemos escuchado el sufrimiento del justo, ¿no? Bueno, por eso la respuesta es el Salmo 30, donde el justo dice, Padre, a ti me acojo, no quede yo defraudado, a ti encomiendo mi espíritu, ¿vale? Llegaríamos entonces a la segunda lectura. Y en esa segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, el capítulo 4 y el capítulo 5. Y dice así, lo leo un poco. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, fijaros, esto es una espiritualidad tremenda del Viernes Santo. Y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer.
Esta frase es tremenda, ¿eh? Aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Aquí aparece una palabra que es muy bella y a la vez muy importante, y que vivimos en una sociedad que le da como alergia, y es la palabra obediencia. Mirad, nosotros vivimos en una sociedad donde el ser humano ha llegado a creerse un Dios, es decir, se ha hecho realidad el pecado básico original del Génesis, cuando la serpiente les dijo a Adán y Eva: seréis como dioses si tomáis, si experimentáis lo que significa el bien y el mal, ¿no? Entonces el ser humano yo creo que ha llegado a creerse esto, engañándose a sí mismo. Y entonces hemos llegado a pensar que la verdadera libertad está en hacer lo que a mí me dé la gana, en no someterme a nada ni a nadie, ¿no? Lo hablábamos también el otro día, creo que fue cuando hablábamos sobre la libertad, ¿no? Lo que significaba la libertad y la moral. Bueno, nosotros llegamos a explicar, ¿no?, que la verdadera libertad no estaba en elegir, o sea, en la capacidad del bien y del mal, sino en la capacidad de elegir siempre el bien. Porque entonces estaríamos nosotros teniendo la sartén por el mango y no estaríamos siendo sometidos a la esclavitud de nuestro pecado, de nuestras pasiones, de nuestras debilidades. Porque cuando elegimos lo que es malo, lo estamos eligiendo desde la esclavitud de nuestras pasiones. Pero cuando somos capaces de elegir lo bueno, lo justo y lo verdadero, incluso en contra de nuestra voluntad, o incluso en contra de nuestro deseo, incluso en contra de nuestro sentimiento o apetencia, estamos demostrando que somos libres. Esto, el mundo muchas veces esto no lo entiende, pero cristianamente esto es muy importante. Nosotros estamos llamados a obedecer al Señor. Y obedecer al Señor nos hace libres. Alguien podría decir: vaya contradicción, si yo obedezco no soy libre, soy esclavo de un siervo, soy siervo de un amo que me dice lo que tengo que hacer y yo obedecer. Pero no estamos entendiendo que lo que el Señor me pide es lo que me liberta. En realidad, cuando yo vivo lo que el Señor me propone, yo genero en mí la capacidad de ser libre. Cuando yo me adhiero a lo bueno, lo bello y lo justo, yo estoy adhiriéndome a la libertad plena que da sentido a mi existencia. Cuando yo elijo el mal, lo injusto y lo falso, lo estoy haciendo porque hay algo en mí que me empuja hacia eso, y eso se llama pecado. El pecado es lo que me empuja a mí a elegir lo malo, lo injusto, lo falso, ¿no? Vivimos en una sociedad que ha hecho de lo falso la gran verdad social. Una sociedad que nos quiere engañar continuamente diciéndonos cosas que son falsas. Muchas. No querría tampoco ahora crear una polémica, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, toda la ideología de género, tú fíjate el caos que está generando en la cabeza de muchas personas, ¿no? Y en vez de decir, ¿no?, en vez de entender la vida como un don, esta sociedad nuestra nos está diciendo que yo soy dueño de mi vida, en vez de entender que la vida es un don. Y como don quiere decir que es un regalo y yo administro el regalo, ¿no? Es decir, no soy yo el que me he dado la vida a mí mismo, por lo tanto no tengo autoridad para quitármela tampoco. Sin embargo, esta sociedad nos está enseñando que yo decido sobre mi vida y sobre tu vida, con el aborto, con la eutanasia, con tantas otras cosas que se han convertido en verdad social, que pobre de los que lo cuestionemos, porque como tú cuestiones esas verdades irrevocables sociales, entonces tú ya vas a ser calumniado, insultado, ofendido, apartado, te van a llamar de todo. Es verdad, ¿eh? Por lo tanto, los cristianos aquí estamos siempre en una tensión. ¿La tensión cuál es? Eso que se dice a veces con tan buena voluntad, no lo dudo, de que los cristianos tienen que adaptarse al mundo. Y hay tantos cristianos que se tragan eso. Y eso es una falsedad como un templo. Y demuestra una ignorancia enorme de Biblia, de Sagrada Escritura. Porque precisamente lo que te dice la Sagrada Escritura, por activa y por pasiva, es que nosotros no somos de este mundo. Es que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
Y continuamente el Evangelio está diciendo, no os acomodéis a las cosas de este mundo, sino que buscad las cosas de allá arriba. Y a eso se refiere esta segunda lectura, a que seamos capaces también de obedecer a las cosas de arriba. Es decir, de dejar que nos guíe precisamente lo que nos viene de arriba y no el deseo de acomodarnos a las cosas de este mundo. Esto, por desgracia, yo lo veo, ¿no?, en muchos cristianos que les cuesta percibir esto, ¿no?, y que prefieren adaptarse al mundo. Yo lo que he conocido en realidad es que mucha gente que ha acabado adaptándose al mundo ha acabado abandonando la fe. Esto es una verdad como un templo, ¿eh? Pero bueno, al final volvemos a decir, el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza en esa libertad para poder elegir y ojalá que seamos, voy a hacer una redundancia, ¿no? Ojalá que elijamos con libertad, o sea, ojalá que elijamos libremente la libertad, ¿no? Es decir, ojalá que nos hayamos desprendido de tal manera de tantas esclavitudes de este mundo que hayamos sido capaces de, como dice la segunda lectura de Hebreos, de haber aprendido a obedecer, porque eso es lo que nos va a llevar a la salvación eterna. Decía Hebreos al final, y llevado a la consumación se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Lo que estábamos diciendo antes sobre el infierno, ¿os acordáis? El infierno, ¿qué es? Que yo no obedezco, yo no tengo dueño, yo no tengo señor. Yo soy mi dueño, yo soy mi señor. Me basto a mí mismo, no obedezco a ningún señor. Y como no obedezco a ningún señor, pues no vendrá luego la salvación eterna. En Paraguay, el idioma que hablan los paraguayos que reciben de los indígenas guaraníes, es el guaraní, a Dios lo llaman Ñandeyara. Ñandeyara. Ñande, Juan Gaete, que es paraguayo, está aquí, si me equivoco me corriges, si estás aquí todavía, es una palabra preciosa para referirse a Dios. Ñande es nuestro, Yara es dueño. Ñandeyara quiere decir nuestro dueño. Así es como se llama a Dios en la lengua guaraní, nuestro dueño. Y qué bonito es, ¿no?, entender eso, ¿no? Del Señor es mi vida, a Él le entrego toda mi vida. Quiere decir, Él lo reconozco como dueño y Señor de mi vida. Por lo tanto, lo que decía la carta a los Hebreos, que escucharemos el Viernes Santo, a todos los que lo obedecen, a todos los que lo reconocen como Ñandeyara, como nuestro Señor, a estos les da la salvación eterna. Interesante, ¿eh? Bueno, muy bien. Y entonces llegaremos el Viernes Santo a la lectura del Evangelio, que escucharemos esta vez la Pasión según San Juan. Ya sabéis que hay distintos momentos en los que vamos escuchando estos evangelios sobre la Pasión. Uno fue el Domingo de Ramos, que escuchábamos toda la... Muy bien, Wilson, yo amo el guaraní. Bueno, pues escuchábamos perfectamente el Domingo de Ramos cómo el Evangelio fue la pasión de nuestro Señor y lo escuchábamos, si no me equivoco, según, os lo digo, de memoria no me acuerdo, según San Mateo. Bien, pues este Viernes Santo lo escucharemos según San Juan. Es muy bonita la liturgia de este triduo. Nos invita a tener una visión global de los 4 evangelios sobre esos relatos de la pasión. Acordaos lo que dijimos en su día. Los evangelios están escritos de atrás para adelante, como esas películas que empiezan con un acontecimiento que ha tenido lugar y luego te dice un mes antes, y entonces empieza la película con un mes antes, para que tú sigas el proceso y llegues al final de la peli a entender por qué apareció aquel cadáver en aquella escena, ¿no?, por ejemplo. Bueno, muy bien, entonces, el domingo escuchábamos exactamente el Evangelio de Mateo, hoy escucharemos el Evangelio de San Juan, todo lo que es la pasión. Cuando acabemos la lectura de la pasión, vendrá la segunda parte. En la segunda parte haremos la veneración de la cruz. Bueno, espérate,
creo que la veneración de la cruz la hacemos... A ver, sí. Sí, yo creo que, ahora lo estoy diciendo de memoria, me parece que es lecturas de la Pasión, después hacemos la segunda parte que es la veneración de la cruz, donde aquí sería muy bello, si conseguís hacer ese pequeño altarito en vuestro hogar, sería muy bonito poder hacer un ratito de oración en silencio, de adoración de la cruz. Yo si puedo, me gustaría hacer algo, ¿no? Una pequeña oración, meditación desde aquí para ayudaros a orar ante la cruz, ¿no? Si puedo, lo haré. No os lo aseguro, pero si puedo, lo haré. Pero sí que de verdad os invito muy en serio a que hagáis ese altarito, si no lo habéis hecho ya, en vuestros hogares y allí poner la cruz como en un lugar fundamental y el Viernes Santo hacer ahí ese segundo gesto de la adoración de la cruz, ¿no? Nosotros, como nos conectaremos con Roma, en este caso, o los que os conectéis online con otros, podremos hacer la adoración también virtual, ¿no? Viéndola allí y siguiendo esa meditación. Es una manera. Y después de la adoración de la cruz, donde lo que se nos invita a la espiritualidad que hay de fondo es la de ser como esa María y ese Juan que estaban al pie de la cruz cuando otros habían ido corriendo, que nosotros seamos capaces de permanecer también al pie de la cruz, como ellos, acompañando a Jesús en esos últimos momentos, acompañando a Jesús en su sufrimiento, que seamos capaces de vivirlo así, ¿no? Esa es un poco la idea. Muy bien, y después entraríamos en la tercera parte. La tercera parte es lo que se llama la oración universal, pero esta vez la oración universal, que viene a ser como las preces que hacemos en todas las misas, son un poco diferentes. Un poco, ¿por qué? Porque el formato es diferente. Tendremos 9 oraciones. Estoy dudando yo si... No sé si se hace la adoración de la cruz después de las peticiones. Ahora mismo estoy dudando. Bueno, el caso es que tendremos 9 peticiones que tienen el mismo formato. Se hace una oración que invita a la oración, valga la redundancia. Entonces alguien leerá la oración propia, la petición, se hace un momento de silencio y se acaba con otra pequeña... O sea, se hace como una monición, se lee la petición y entonces se hace una oración, ¿no? Y el formato es el siguiente. En la primera diremos, por la Santa Iglesia, y entonces se hace la oración. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Por Jesucristo nuestro Señor... Entonces, cuando acabemos de hacer esa petición de por la Iglesia, se hace el silencio. Después de hacer el silencio, el sacerdote hace la oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por toda la tierra, ¿vale? Es decir, y así el mismo formato en las 9 oraciones de la oración universal, las plegarias. Entonces, la primera oración, ¿cuál será? Por la Iglesia. La segunda, ¿cuál será? Por el Papa. La tercera, ¿cuál será? Por todos los ministros y por los fieles. Pedimos especialmente por los obispos de nuestros lugares, por los presbíteros, diáconos y todo el pueblo de Dios. La cuarta, ¿cuál será? Por los catecúmenos. La quinta, ¿cuál será? Por la unidad de todos los cristianos. La sexta, por los judíos. Y es muy interesante esta sexta. ¿Por qué? Porque estamos acompañando a Jesús en una pasión producida en un contexto donde fue el pueblo judío el que no reconoció al Mesías. Entonces la Iglesia, lejos de tener un sentimiento como de vengativo, ¿no? O un sentimiento de hay que ver cómo mataron al Señor. No. La Iglesia lo que hace es pedir también por el pueblo hermano, que es el pueblo judío. Por eso, fijaros, la oración que haremos. Diremos, oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Esta es la oración que haremos. Y luego, silencio. Y luego la oración del sacerdote dirá, Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia,
para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Aquí ha habido un proceso también en la Iglesia. Al principio se pedía por la conversión de los judíos, para que se convirtieran al cristianismo. Ahora, en ese diálogo interreligioso, lo que se pide es que los judíos lleguen a conseguir esa plenitud de la redención. Claro, aquí podríamos entrar en un debate muy sutil, y la pregunta sería, ¿pero eso no quiere decir que lleguen a aceptar a Jesucristo? Claro, lo suyo sería decir, sí, claro, porque de Jesucristo viene la salvación, hemos dicho, ¿no? Y en la obediencia a Jesucristo es donde viene la salvación eterna. Pero bueno, de manera como muy sutil y muy fraternal, lo que se viene a decir es, por este pueblo judío, que es el pueblo de la alianza, que es el pueblo de Jesús y que es nuestro pueblo hermano, para que llegue también a acrecentar ese amor al nombre del Señor y que llegue a la plenitud de la redención. Vale, hasta ahí, sin crear polémicas. La séptima petición, ¿cuál será? Por los que no creen en Cristo. Fíjate, la Iglesia como madre va a pedir también por los que se han apartado de la fe o que no creen en Cristo, sencillamente. ¿Para qué? Para que vuelvan a dejarse iluminar por Él en su corazón. Silencio y oración. La octava, ¿cuál será? Por los que no creen en Dios. Ya no solamente por los que no conocen a Cristo, sino por los que no creen en Dios. Aquí también la Iglesia, vuelvo a repetir, es madre de creyentes y no creyentes. Es decir, la Iglesia siempre tiene los brazos abiertos para acoger a todos sus hijos. Los hijos de la Iglesia son los bautizados, pero cualquier ser humano es bienvenido, es acogido también por la Iglesia como hijo, ¿no? Porque la Iglesia, fijaos, hay una imagen muy bella que me viene a la mente ahora, que es la Plaza de San Pedro, donde se hizo esa idea del abrazo universal. Desde la Basílica de San Pedro sale la Plaza de San Pedro, que está abierta, ¿no? Y hace como un poco las formas así de los brazos, como queriendo representar que la Iglesia acoge a toda la humanidad, pero la acoge invitándola a venir a adorar a Cristo. No olvidemos siempre, ¿no? Cristo es el centro, el epicentro. Y la novena oración será por los gobernantes. Luego, a partir de aquí, estas son las oraciones, digamos, más formales, ¿no? Pero bueno, en definitiva, no deja de ser una invitación a orar que nosotros luego en casa, aparte de lo que hagamos en ese rito de la Pasión del Señor, podemos añadir también nuestras peticiones, nuestras súplicas, por supuesto, en este tiempo particular que vivimos, no podemos dejar pasar el Viernes Santo sin pedir por los que sufren, también por la enfermedad, y por pedir por los que los cuidan y los atienden, etc. Es decir, que siempre habrá esos añadidos, ¿no? Bien, se me ha olvidado decir una cosa sobre la adoración de la cruz que creo que es importante o interesante. Lo mencionábamos un poco, creo. No, lo digo yo en la homilía que he grabado de mañana, del miércoles de mañana. Creo que es de mañana. Hay un momento en el que hay un paralelismo, una similitud entre el Viernes Santo y la Vigilia Pascual, que es que el Viernes Santo nosotros descubrimos la cruz que hemos tapado, porque la hemos tapado, el Jueves Santo se tapan todas las imágenes, se deja el altar desnudo, sin mantel, sin velas, sin nada, para expresar visualmente, ¿no? Ese vacío de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, la cruz normalmente tapada con un paño morado, hay dos maneras de hacerlo. Una sería, si no hay espacio suficiente o se ve conveniente por el contexto pastoral, se podría ir destapando en tres partes la cruz, o dos, se puede llevar desde el final de la iglesia y hacer tres paradas. Una al inicio, o sea, al final de la iglesia, o dos en el centro de la iglesia y tres ya en el presbiterio vuelto hacia el pueblo. Y es ese momento en el que el sacerdote o el diácono dice aquello de mirad el árbol de la cruz donde ha sido clavada la salvación del mundo, ¿no? Se puede cantar, ¿no? Mirad el árbol de la cruz donde ha sido clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo, ¿no? Y entonces esa expresión, hay una similitud, un paralelismo con
la vigilia pascual, cuando después de empezar con el lucernario, que es con el cirio pascual en la oscuridad de la noche, prendemos aquel fuego y de allí encendemos el cirio pascual, y entonces haremos lo mismo en 3 lugares, al principio de la iglesia, al medio y en el altar, bueno, no, en el presbiterio. Allí levantaremos el cirio y diremos: luz de Cristo, demos gracias a Dios. Bueno, lo he cantado fatal, ¿eh? Pero bueno, es demos gracias a Dios. Bueno, da igual, yo ahora no estoy para cantar. Luz de Cristo, demos gracias a Dios, ¿no? Entonces, esa expresión, ¿veis la similitud? Esa cruz y ese cirio pascual están relacionados. ¿Por qué? Porque la Iglesia ve que la cruz no es el final. La cruz entiende su plenitud en ese cirio pascual. Muy bien, esto